Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias por su compañía. En este último bloque vamos a dedicarnos a explorar un poquito más sobre la memoria a largo plazo. Ya hubo un par de ejercicios por ahí donde pusimos a los chicos a participar y queríamos también nuevamente junto con el doctor Martínez abordar un poquito más este tema porque es muy interesante, la memoria a largo plazo. ¿Qué tenemos que decir de esto, doctor? Bueno, la memoria a largo plazo es justamente la memoria que nos permite reconocer quiénes somos, saber quiénes somos. No solamente en cuanto a la ubicación en espacio y persona que podemos tener, sino que también internamente. ¿Quién soy yo como persona? ¿Cuáles son mis metas? Okay. ¿De dónde vengo? Esto es lo que, de manera que es algo completamente trascendental en la vida de una persona. Hay distintos tipos de memoria a largo plazo. Ajá. Hay memoria episódica, memoria semántica. ¿Cuáles son? Descríbanos la diferencia. La memoria episódica tiene que ver con las experiencias de mi autobiografía, ¿verdad? Ajá. Todas las experiencias de vida que he tenido. La memoria semántica tiene que ver con los conceptos en sí. Por hacer una diferencia, por ejemplo, digamos, si tenemos el recuerdo de María, la maestra que me ayudó mucho en el colegio, digamos, y que pues, me aportó mucho, ¿verdad? Eso es una experiencia de memoria episódica, okay. Porque tiene un contexto emocional también, ¿verdad? Si le quitamos lo episódico a esa memoria y lo dejamos solo como semántico, tenemos una maestra de primaria que ayuda a un alumno. Nuestro cerebro es extremadamente eficaz en ese sentido porque guardamos las premisas de la información, no la información completa, ¿verdad? Entonces, después cuando una estructura del cerebro que se llama hipocampo, yo le llamo como el chef de la memoria, porque lo que hace es que, por ejemplo, si nosotros decimos sándwich de jamón y queso, por ejemplo. Sándwich de jamón y queso, no necesitamos recordar la figura entera del sándwich de jamón y queso, sino que el hipocampo lo que hace es agarrar pan de rodaja, jamón, queso y provoca la memoria de eso. ¿Qué pasa cuando se nos olvidan episodios de nuestra vida? A mí me ha pasado y antes me asustaba, ahora ya me quiero como soy. Porque a veces estamos en reunión de primas, por ejemplo, y alguien dice, ay, ¿se acuerdan cuando fuimos? Y yo, no me acuerdo. Y primas más pequeñas que yo se recuerdan del episodio y yo no. ¿Qué me pasa, doctor? No, ¿qué sucede aquí? ¿Qué pasa? Bueno, distintas cosas. Hay muchas posibilidades. Uno es que probablemente tu mente estaba más enfocada en otras cosas en el momento en que se experimentó eso, de manera que no se grabó bien. No fue tan importante, ¿verdad? Digamos, para mí. Si vamos entre la relación entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, hay un tiempo, ¿verdad? Y hay una ruta en cuanto a la sinapsis de neuronas que tiene que repetirse para que esa memoria pase de ser de corto plazo hacia largo plazo. Eso se da a través de, por ejemplo, la unión de proteínas en sinapsis. Las sinapsis son las conexiones de las neuronas. Entonces, digamos que se crea un evento, se crea una ruta de conexiones de células de neuronas. Si ese evento no es muy importante, ya no es reforzado, ya no pasa el impulso ahí otra vez, entonces se descarta porque no va a ser relevante. Pero si es relevante por alguna razón, se va reforzando con proteínas, incluso esa sinapsis, hasta que se vuelve una memoria permanente. Eso tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con muchas veces incluso con nutrición. Un tiempo atrás, colegas usaban mucho complejo B para muchas cosas con un efecto más o menos placebo, que casi que mejoraba el estado de ánimo de cualquier persona o mejoraba cualquier cosa. Pero los últimos estudios de los últimos 5 años para acá en realidad demuestran cómo pues las proteínas del complejo B específicamente mejoran casi que cualquier estado mental, ¿verdad? De manera que toda esa nutrición pues apoya a que se vayan consolidando las memorias a largo plazo. Otra cosa es la emoción, ¿verdad? Si hay algo que es emotivo, entonces definitivamente que se recuerda más fácilmente y se recuerda todas las características de la experiencia. Hablábamos del gol del Pin Plata, ¿verdad? Sí. Muchas personas podemos recordar dónde estábamos en el momento que fue el gol, claro, ¿verdad? Claro. Porque fue algo pues emocionante para nuestro país y todo. Entonces, ese tipo de cosas que son dónde estaban cuando fueron lo de las Torres Gemelas, por ejemplo, ese tipo de eventos que son mucho más intensos, que llevan una carga emocional muy grande. Una carga emocional muy importante, se recuerdan más fácilmente. Hay conceptos que tenemos ya nosotros dentro de nuestro repertorio de conocimiento, pero también es lo que percibimos en cada pues, actividad que tenemos a través de nuestros sentidos y por supuesto la emoción que va junto con eso. ¿Se puede recuperar la memoria? No me refiero a me golpeé y la recupero, no. Me refiero a que dicen, pues que yo no me acuerdo cuando tenía 1 año. No me acuerdo, definitivamente. Entonces,
hemos visto en televisión, etcétera, y libros incluso, de personas que dicen a través de hipnosis, por ejemplo, llegar a tal estado que recupera esas memorias. ¿Es posible, doctor? Es posible, definitivamente que es posible, porque nuestro organismo también es muy eficaz en que nos olvidemos de la información que no es buena tener. No solamente la que es irrelevante, que no ocupa espacio solamente, entonces la vamos a desechar, sino que también la información que pues no es agradable tener. ¿Esta la bloqueamos, la quitamos? Esa la bloqueamos, de manera que, por ejemplo, es muy común que en situaciones como accidentes fuertes no se recuerda el momento del accidente, porque sería muy desagradable recordar específicamente esa situación tan Entraría intensa. como en crisis nuestro organismo. Pero también se pueden accesar a esos. Si nos ponemos un poquito más freudianos, ¿verdad? Y hablamos del consciente, del subconsciente y del inconsciente, el consciente es todo lo que tenemos en nuestro juicio alertas, ¿verdad? Podemos ubicarnos aquí y ahora y podemos entender lo que está sucediendo. El inconsciente son todas las experiencias que hemos tenido que de alguna manera han sido relevantes para nosotros, pero que están ahí muy guardaditas y tenemos muy poco acceso a ellos, excepto a través de, por ejemplo, cosas como los sueños. Y el subconsciente es lo que tenemos en nuestra memoria y podemos tener acceso a eso, pero no está en el momento. Por ejemplo, si yo pregunto qué desayunaron esta mañana, pues alguien no lo tiene presente todo el tiempo, pero si hago la pregunta, lo puede recordar rápidamente. Lo puede recordar, eso es subconsciente. ¿Qué pasa con los famosos, bueno, no sé si son los déjà vu realmente, pero podemos recordar cosas que no hemos vivido, doctor? Sí, los jamais vu, ¿verdad? Que es algo que no hemos vivido, pero en ese momento pareciera familiar. Sí, la verdad es que han habido estudios donde se ha demostrado perfectamente que nuestro cerebro, al igual que en los sueños, tiene la capacidad de crear imágenes que podemos interpretar como memorias. Eso es muy delicado en realidad, porque a través de su gestión, nuestra memoria es influenciable. Claro, una vez me topé con una persona que me decía, yo estaba impresionada, que mi hermana aseguraba que ella había ido a una fiesta y me decía cómo iba a vestir a las personas y ella no fue, me decía, pero ella lo asegura, eso es lo que pasa entonces. Exactamente, es que lo mismo que los sueños, ¿verdad? Los sueños no son recuerdos. Claro, pero nos despertamos y estamos enojados o contentos. Son experiencias nuevas, son imágenes nuevas que se van recreando a partir de todo el repertorio de información que tenemos. La memoria es maravillosa, realmente. Es maravillosa. Y un dato muy interesante, no solamente pues el cerebro tiene áreas que están designadas para cada parte que funciona con la memoria, pero en realidad es todo el cerebro el que de una forma muy compleja y muy pues, armónica provoca los recuerdos. Han habido circunstancias en las que, por ejemplo, personas que desde pequeño, recuerdo un caso específico, por una persona que desde pequeña aprendió a tocar violín y tuvo después una serie de convulsiones muy importantes. Fue necesario operarle y quitarle la parte del lóbulo temporal, que es donde tiene el recuerdo de música. Su temor era que pudiera dejar de poder tocar el violín. Claro. Le hicieron la operación, que fue necesario hacerle varias veces con cada vez menos lóbulo temporal. Y finalmente, cuando le quitaron el foco convulsivo, ella tocaba mejor, porque su cerebro había hecho otras vías para poder accesar a esa memoria. Plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral, Eso maravillosa. es para otro programa entero. Sí, Gracias, doctor, por estar con nosotros. Un gusto y hemos aprendido mucho, además. Gracias, doctor Martínez. Y nosotros aquí nos despedimos, amigos. Ojalá y lo haya disfrutado usted también mucho ese programa y aprendido. Hasta la próxima. Guatevisión presentó